Bienvenidos. Hoy hablamos con Xavier Sanyorans, infectólogo y miembro de la Comisión Asesora para el Coronavirus del MINSA. Doctor, ¿llegamos al pico ya o no? Bueno, nosotros quizás en la semana 5 al 11 de abril tuvimos un leve pico y ojalá ese sea el pico que estábamos esperando achatar. Pero es importante siempre recordar que cuando se empiecen a flexibilizar algunas medidas de mitigación, nosotros podemos tener leves picos intermitentes y de ahí la importancia de estar monitorizando la R, el número de casos, el número de camas en cuidado intensivo, etcétera. Usted dio noticias alentadoras, entre ellas, cada enfermo solamente está infectando a una persona más o a menos de una persona más y antes ese número era 3. ¿En cuánto tiempo sería responsable considerar la flexibilización de las medidas? Bueno, la experiencia que han tenido otros países que han ya salido de la cuarentena y que han sido ciertamente exitosos, indican de que por lo menos uno tiene que esperar entre 10 y 14 días después de alcanzar un promedio de RT menor de 1. Si eso se mantiene, ese RT en menos de 1 en los próximos 10, 14 días, se podría considerar ya empezar a flexibilizar un poco las medidas. Usted habló también de qué cosas podrían mejorar el panorama, que mucha gente se infecte, que haya una vacuna o un tratamiento. ¿Qué cosas podrían empeorar el panorama? Sí, definitivamente, si nosotros hacemos estudios de seroprevalencia y vemos que el porcentaje de infectados es importante, eso lógicamente sería una buena noticia, ¿no? También el advenimiento de vacunas y tratamientos potentes, ¿no? ¿Qué podían empeorar el panorama? Sería que una vez que se empiece a flexibilizar, se flexibilice demasiado, que la gente no cumpla con las medidas que todavía deben estar en ejecución, o que no surja un tratamiento prometedor, potente, o que los estudios de las vacunas muestren de que las vacunas a lo mejor no son tan seguras como se puedan pensar o no son tan eficaces, ¿no? Eso agravaría el panorama. Pero en este momento no deberíamos esperar una flexibilización en menos de 2 semanas. No sería lo responsable hacerlo, ¿cierto? Yo creo que lo responsable es estar seguro de que en 10 a 14 días se logra mantener el RT nacional por debajo de 1. Eso sería, me parece a mí, responsable. ¿La curva de mortalidad es la esperada o está siendo muy letal el virus? Porque es un hecho que la proporción de muertos sobre casos positivos ha incrementado. Pero si uno se fija en las estadísticas mundiales, en todos los países, a medida que pasa la enfermedad, la epidemia, el porcentaje de muertes empieza a aumentar. De hecho, por ejemplo, uno se fija en Alemania, que es uno de los países más ejemplares en cuanto al manejo de la epidemia, ya están por arriba del 3%. Y eso se debe a varios factores, no necesariamente a que el virus sea más letal. Se debe a que hay un desfase entre lo que se reporta hoy y cuando ocurre la muerte. Normalmente el fallecimiento ocurre 2, 3 semanas después de que alguien ingresa a un hospital, ¿no? Entonces hay como un 2 a 3 semanas de desfase, ¿no? Lo segundo es que la mayoría de los países están optando por priorizar la realización de las pruebas y hacerla más que nada a casos que ameriten hospitalización o a los casos más graves, ¿no? Entonces, lógicamente, se diluye el número de pruebas hechos en asintomáticos o en casos leves, ¿no? Y eso aumenta artificialmente la mortalidad, pero no es algo real, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que es importante tenerlas siempre en mente. O sea que estos últimos muertos son fruto de los primeros casos que se agravaron y de los que no tenían claridad, ¿o son de los casos nuevos, diagnosticados hace poco? Son de los casos viejos que han estado en cuidados intensivos, que han estado graves, y algunos casos que hemos tenido que se han descubierto fallecimientos pues, en casas y recientemente en un hotel, ¿no? Pero están bajando o se están estabilizando los números de ingresos a UCI, pero están subiendo los muertos. ¿Por qué? Sí, ya yo expliqué por qué suben los muertos, ¿no? Es un incremento artificial, no es tan fidedigno, ¿no? Pero yo creo que es más importante tener en mente que la ocupación de UCI no se está
no está aumentando de forma importante. Es más, se ha mantenido en varios días, se ha mantenido en un estancamiento, en una meseta. Sí. Y eso es un buen síntoma de que el sistema sanitario está aguantando la demanda, ¿no? Vamos a esperar las próximas 2 semanas para ver cómo eso evoluciona. Sí, en efecto, UCI están los números estables, pero están aumentando las muertes. ¿Qué significa? ¿De dónde están saliendo estos muertos si no es de UCI? Claro, lógicamente los pacientes de UCI si fallecen, entonces reducen los espacios de UCI, pero estos están llenados porque hay nuevos casos que ingresan a UCI, ¿no? Pero se ha mantenido más o menos en la misma cifra de UCI, ¿no? Así que lo que indica es que se está controlando de alguna manera el brote. Y también se están viendo muchos muertos que no salen de UCI. ¿Qué pasa con esos casos? ¿Están diagnosticados mal o la muerte está ocurriendo de manera repentina? No son muchos, son pocos, diría yo. Acordémonos que hay cientos de fallecidos y los que han fallecido en casa se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Y en el hotel. Así que la mayoría de los muertos son personas que han estado en el hospital, que han ingresado a UCI y que en 2, 3 semanas o 4 semanas de enfermedad han empeorado y no han podido ser rescatados. ¿Están haciendo menos pruebas porque la gente no las está pidiendo o porque están topados de capacidad? Sí, es una combinación de factores, ¿no? Hemos tenido algunos días en que han faltado, por ejemplo, los kits de extracción del RNA para poder hacer las pruebas. Eso ya se corrigió. A veces la gente no acude a la toma de muestras con regularidad, sobre todo eso lo hemos visto en fines de semana. Y a veces ha ocurrido que algunos centros de diagnóstico fuera del Gorgas han retrasado un poco o han demorado un poco el reporte de los resultados de las pruebas. O sea que es una combinación de varios factores. Ese es otro tema, están demorando un montón en dar los resultados. De hecho, hay gente que le hacen la segunda prueba y nunca le entregan los resultados. Y se hace la tercera, le llega el resultado y nunca le llegó el de la segunda prueba. Bueno, eso es algo diferente a lo que habíamos comentado, ¿no? Eso es ya la información que el MINSA o los centros de diagnóstico le dan a los pacientes, ¿no? Evidentemente, pues ahí depende del número de personas que están llamando, depende si la prueba es negativa o positiva, si se tiende a informar más rápidamente la prueba positiva. Sí hemos sabido de que ha habido demoras en la información a las personas, eso se intenta corregir agregando más personas a los call centers, ¿no? Ya empezamos con los estudios serológicos y usted subió en sus redes un informe que dice que no necesariamente los que estuvieron expuestos al virus desarrollan defensas. Si eso es así, ¿qué nos espera? No, la mayoría, si no todos, las personas que sobreviven deberían desarrollar defensas en algún momento. Lo que pasa es que a veces las pruebas serológicas primero necesitan ser fiables y no todas las pruebas serológicas son fiables. Y segundo, que si se hacen de manera muy temprana, a veces todavía el organismo o el superviviente no ha podido tener tiempo para desarrollar anticuerpos. Entonces las pruebas hay que hacerlas exactamente en el momento ideal para pescar esos anticuerpos y saber que ya la persona desarrolló estos anticuerpos, ¿no? ¿Cuántas pruebas hay disponibles? Bueno, depende de qué pruebas estemos hablando, ¿no? Si hablamos de pruebas de PCR, que es para detectar el virus, que semanalmente al Gorgas le llega una buena cantidad y la distribuyen a los diferentes centros de diagnóstico. O sea ¿Cuánto es una buena cantidad? Una buena cantidad es que a la semana le pueden estar llegando 10.000 pruebas, ¿no? Es más o menos, ¿no? La idea es tratar de mantener la realización de pruebas entre 800 y 1.000 diariamente, ¿no? Eso no lo hemos podido lograr todos los días, pero ha habido días en que sí se ha logrado esta cifra óptima. Pero a medida que aumenten los sitios de diagnóstico, esto lógicamente va a mejorar, ¿no? Gracias, doctor, por acompañarnos.